Pero ya estamos en YouTube. Ya estamos. Muy Ya bien. está grabando. Ok, pues buenas tardes a todos. Estamos ya aquí listas en Restaurando al Ser, en una transmisión más. Pues en este lugar en donde te acompañamos en el recorrido de la parte oscura y tenebrosa de tu mente a la luz, amor incondicional de tu corazón. Y bueno, pues en esta nueva etapa que iniciamos hace poquito, pues nuestro interés es irles compartiendo, pues digamos que más allá de las leyes biológicas, ¿no? O sea, como reflexionando qué hay más allá y todo lo que nosotras hemos podido experimentar a lo largo de, pues ya, no sé, creo que 15 años, ¿no? O Sí, sí. de estar en esto y cómo ha ido eh, pues experimentándose cada vez más grande, ¿no? Cada vez es más el alcance que tiene este tema. Ya de hecho se han generado diversos grupos en todo el mundo que están haciendo cosas alrededor de las leyes biológicas, de lo que se llama la medicina germánica, de los diferentes nombres que se les ha podido ir dando en los diferentes lugares del mundo. Y ha sido interesante ver ese crecimiento. Es como, a mí me parece muy emocionante, ¿no? Ser parte de ello y poder reflexionar acerca de todo lo difícil que ha sido y sigue siendo este caminar y a veces la impotencia y la frustración, ¿no? De no lograr, pues que el mensaje llegue a lo profundo del ser, ¿no? Lo difícil que es cambiar las creencias que traemos tan arraigadas. Eh, y es por ello que, eh, pues el día de hoy nos encontramos un artículo escrito por un, no sé exactamente, ¿tú sabes de dónde es este Javier Herráez? Español. Es español. Ujú. Él tiene varios artículos ya interesantes. Y hoy escribe, bueno, no hoy, pero hoy me encontré este artículo en donde escribe acerca de lo difícil que es curarse o lo fácil que es curarse. Entonces, pues me gustaría empezar a leer un poquito, ¿no? Este artículo, voy a leer unos, no sé, 2, 3 párrafos para que los platiquemos, ¿no? Ujú. Es un El artículo pequeño, artículo, está muy bueno, sí. el artículo se llama Enfermedades fáciles de curarse y difíciles de curarse. Dice, en el paradigma que estamos empezando a dejar atrás, la idea era la de que las enfermedades son malas y por lo tanto hay que evitarlas y mediante remedios externos. Luego se vio que había enfermedades fáciles de curar y otras difíciles de curar. Pero lo cierto es que hay gente que se cura y hay gente que no se cura. Ujú. Ya tengan una supuestamente de las fáciles de curar o de las difíciles de curar, porque esa no es la cuestión. Las enfermedades no te las curan, sino que tú te curas. Entonces, hay pacientes fáciles de curarse y hay otros que lo somos menos. Cuestión que aún no captamos. Claro. Así, he comprendido que el cáncer es una enfermedad difícil para que el paciente se cure, pero que no es el cáncer lo difícil. Somos las personas y nuestras creencias.
Hammer se enfocó en intentar que se curasen los que lo consultaban aplicando su descubrimiento. Y lo consiguió en bastantes, pero no en todos. Después, los asesores nos hemos querido dedicar también a intentar que la gente se cure, pero me he dado cuenta de que esto es un error. Es más resolutivo difundir y enseñar, porque nosotros nunca podremos curar al otro, aunque hay pacientes que siguen solo buscando que solo se les cure. Esa Claro. ya no es nuestra función principal, sino la de enseñarles que ellos se pueden curar. Sí. Hasta ahí, ¿no? Sí. Nos podemos comentar varias cosas, ¿no? Porque ciertamente también en nuestra experiencia, pues hemos tenido casos donde hemos visto cómo las personas solucionan, modifican su situación de vida, entienden perfectamente bien lo que les está pasando, ¿no? Siguen las indicaciones terapéuticas, ¿no? Y les va súper bien, ¿no? Y de la misma manera, hemos tenido personas que entienden, bueno, vienen y entonces y se esfuerzan y estudian y a lo mejor van a los grupos, pero siguen teniendo miedo. Y empeoran. Y empeoran, sí, y en algunos casos han fallecido, ¿sí? Entonces, no es, o sea, a mí me parece, es hermoso cuando encuentras a alguien que tiene la capacidad de describir con esa sencillez y con esa claridad, ¿no? Lo que nosotros también hemos experimentado como asesoras Asesora. de las 5 leyes biológicas, ¿no? O incluso, vamos, asesoras también en nuestra propia área de especialidad, ¿no? Porque no es la teoría o la técnica, ¿no? Eres tú. Eres tú, para todo eres tú, ¿no? Es cómo tú lo integras, qué trabajo de profundización en ti misma o en ti mismo estás dispuesto a realizar, ¿sí? O si al final del día, y que lo ve uno mucho, ¿no? Esta parte donde dice que hay personas que siguen viniendo a esperar a que uno los cure, ¿no? O sea, si no les resultó la medicina alópata convencional y no les resultó el homeópata y el naturópata entonces ya llegan a las 5 leyes biológicas, pero es así de, pero entonces usted me va a curar, no, tampoco, ¿no? Porque igual aplica para el alópata, ¿no? O sea, estos mismos principios aplican también para los pacientes que van con el médico alópata. Hay a quienes les funciona re bien y a quienes no. Entonces, no depende de la técnica de intervención, no depende del background teórico, ¿no? O del conocimiento científico detrás de ello. Pues depende de ti. Absolutamente. Porque además, si recuerdan ustedes, también hemos experimentado que algunos pacientes, no espero que no escuchen más que mi voz, porque hay un escándalo acá afuera. Bueno, algunos pacientes que han tomado los cursos, ¿no? Y que empiezan como a tener una comprensión de lo que realmente les está sucediendo, sobre todo en los diagnósticos de cáncer, que son los más difíciles. Y aún así, con toda y la teoría y esta comprensión de, ok, fue por esta razón por la que me salió el tumorcito, etcétera, pues van a la medicina convencional y toman el tratamiento convencional, ¿no? Que además, al tomar este tratamiento con esta, pues no sé cómo decirlo, este convencimiento no profundo de lo que ya aprendieron, ¿no? O su miedo, que es lo que hemos visto que empeora todo, van y se hacen una quimioterapia y una radioterapia, ¿no? A pesar de saber las 5 leyes biológicas. Y es de verdad algo triste ver cómo una persona que se somete a la quimio y a la radio
se deteriora de una forma pues muy rápida y que haciendo el trabajo a lo que nosotros hemos estado invitando a hacer, que es un trabajo interior, ¿no? De un trabajo espiritual, no solo aprenderme las 5 leyes biológicas, sino modificar mi vida, preguntarme por qué me está sucediendo esto, o más que por qué, para qué. O sea, todo este trabajo que pues es difícil, es muy difícil. Me podría evitar toda esa secuencia de eh, sentirme terriblemente mal, que se me caiga el cabello, que adelgace muchísimo, que no tolere nada en el estómago, que todo me duela, que requiera que todo el tiempo me estén asistiendo, ¿no? Yo, cuando pienso en eso, digo, no, 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 eso no. Sin embargo, así como dice, hay pacientes que se curan y hay pacientes que no se curan, hay personas que eligen eso. ¿Por qué? Ya lo sabemos nosotros, porque las ganancias secundarias son muy grandes. Sí, las ganancias secundarias. Qué barbaridad. Y es duro, ¿no? Escucharlo, Sí, claro. porque de verdad una persona que entra a quimioterapia le va como en feria. Hay algunas que les va peor que otras, sí, eso es cierto, como todo, ¿no? Ujú. Pero someterse a una quimio cuando tú podrías llevártela súper a gusto, trabajando en ti, ¿no? Desatando nudos Ujú. a tu alrededor, etcétera. Preferir eso, pues es algo de preguntarse y analizar y reflexionar. Sí. Bueno, ¿sigues leyendo, Ivonne, o quieres que yo lea? Tú, sigue. A ver, dice, en lo referente al temido cáncer, lo importante es lo que pasa por la cabeza de una persona desde que es sentenciada de la supuesta enfermedad mortal o luego por lo que le dicen en las revisiones o lo que lee en internet o los síntomas mismos son los que se sienten como malignos, ¿no? Dice, quiero comentar una cuestión técnica importantísima para los que se están formando en las leyes biológicas o la nueva medicina germánica y que se dedican a este tipo de cosas. Es el DHS diagnóstico y sobre todo sus raíles, sus rieles, ¿no? O sea, el DHS es diagnóstico y sobre todo sus rieles, sus repeticiones, ¿no? Sabemos que las personas que son diagnosticadas, sentenciadas de tener algo que creen que es maligno, muchas experimentan un DHS que inicia nuevos programas. Uh-huh. Estos programas son los primeros que habría que diagnosticar y tratar, porque sin su resolución lo demás es solo una frustración. El segundo DHS, causado por el diagnóstico, este es el segundo DHS causado por el diagnóstico. Pero luego se quedan rieles y en efecto estos rieles no se pueden evitar cada vez que el riel sigue existiendo. Son ejemplos de rieles, lo que diga el informe de la prueba, incluso palabras específicas como triglobulina alta, ¿no? Que uno no sabe qué es eso, o ir a el hospital o la bata blanca o el tipo de especialista, ¿no? Pero también la clínica en que se tuvo esa experiencia, ese DH, ¿no? Entonces, aquí comentamos esto, ¿no? Sí. Sí, es que es bien fuerte estos shocks biológicos desde que entras a un diagnóstico, ¿no? Ya el que te digan el diagnóstico, el que te digan las palabras estas de los estudios, ¿no? El que, quién te lo dijo, dónde te lo dijo,
el que traiga bota blanca, de pronto ya cada que ves a alguien con bota blanca ya te está, ¿no? Haciendo el riel, que el riel es que vuelves a tener ese shock biológico, ¿no? O sea, el cuerpo lo vuelve a sentir, pues, ese trauma que se está quedando en el cuerpo y entonces, pues casi podemos llegar a pensar que el síntoma primario por el que llegaste a la consulta ya ni importa, ¿no? Que es un poco lo que está diciendo este hombre en el artículo, ¿no? Ya el síntoma primario ya no importa, importan todos estos rieles de la palabra cáncer, los estudios médicos, la próxima cita, no sé, ¿no? De todo Claro. este susto. Y de ahí la importancia de la comunicación del médico, de cómo lo dice el médico, ¿no? Entonces, cuando el médico te dice, ¿no? O sea, tú vas por o sea, claro, tuviste tu conflicto de lo que fuera, estás en fase de estrés o fase de solución, no importa, pero tienes algún síntoma, vas al médico, ¿no? Entonces el médico agarra y te dice, tiene cáncer y se va a morir en 3 meses, ¿no? Ahí es cuando dices, güey, ya lo que pasó antes, por lo cual ibas, ya... Ya no. ¿no? Entonces, te acaban de crear otro conflicto en ese momento. Yo por eso dejé de ir al médico. Es muy sano eso. Sí, en verdad es que ya se vuelve irrelevante por lo que llegaste, Claro. ¿no? O sea, ya entraste a este mundo de locos, ¿no? De locos, de círculos viciosos. Y bueno, pues esa es la gran frustración y la gran impotencia que nos invade a nosotros, ¿no? El ver que, que, que este mundo del sistema médico oficial, ¿no? Pues no tiene, por ahora, no le vemos intenciones de cambiar, ¿no? No, para nada. Pero fíjese que no solo los médicos, ¿eh? Tuve una experiencia este fin de semana que eh, tuve que irme a graduar los anteojos, ¿no? Y la persona que me revisó no era la oftalmóloga, sino es un optometrista que es ahí como ayudante de la oftalmóloga, porque no tenía yo mayor problema. Ujú. Y entonces, con sus aparatos que están padrísimos, porque están súper sofisticados, me empieza a hacer ahí unas mediciones y me termina de hacer un estudio y me dice, bueno, mejor, algo bueno que trae es que no tiene problemas con el astigmatismo, ¿no? Y yo así, ¿no? Y luego me pasa a otro aparato y empieza a medirme y cuando termina de ponerme todos estos lentecitos para la graduación, me dice, bueno, pues no tiene astigmatismo, pero su ojo izquierdo está despedazado, ¿eh? Y yo así, ¿qué? Ah, caray. ¿Qué está despedazado? Me dice, tiene miopía. Y yo digo, pues los dos, ¿no? Los dos tengo miopía. No, pero el izquierdo más. Pero en lugar de decirme, oiga, tiene más alta su miopía en el ojo izquierdo, me dijo, tiene el ojo izquierdo despedazado. A mí me da risa, ¿no? Pero una Ajá. persona que no sabe, se queda así como, pues, ¿qué le pasará a mi ojo izquierdo, no? Que está despedazado. No, y Y casi o sea, la imagen mental está hecho cachitos, está, así. ajá, ¿no? Y dije, bueno, pues, ok, le digo, ahora ármemelo otra vez y póngame el lente adecuado, ¿no? Eso significaba el decirme que estaba despedazado, que tenía un poco más de miopía que la vez anterior que me habían revisado los anteojos. ¿Cuánto te detectó de miopía? En este ojo, 3.25. ¿En el izquierdo? Ajá. 3.25. Güey, yo tenía 7, no me jodas. O sea. Bueno, te digo, o sea, porque además
yo le pregunté, bueno, ¿y cuánto tengo en cada ojo? No, no, pues que 3.25 y 3. O sea, estoy decente. Y entonces le dije, ok. Ya de verdad me dio risa. Así salí y le platiqué a mi esposo porque estaba esperándome y le dijo, ¿qué crees que me dijo que estaba despedazado mi ojo porque tengo 0.25 más de miopía de ese lado? Sí. Pero dije, no, es que si se lo dice a alguien que no sepa, ¿no? O sale con un niñito que le regulan, tiene que usar anteojos y le dice, oiga, su niño tiene despedazada la visión, pues la mamá se le va al santo al cielo. Claro. Entonces, es una gran responsabilidad por parte de los profesionales de la salud, en donde yo incluyo también a la homeopatía, a los quiroprácticos, a los que hacen acupuntura, ¿no? Los dentistas, A los los odontólogos. psicólogos, o sea, sí, claro, ¿no? Exactamente. Entonces, porque es una enorme responsabilidad. Yo creo en este Javier Herráez, pues ya lo está viendo desde otro ángulo, ¿no? Porque cuando uno nos pasó a nosotras, cuando conocimos a las 5 leyes biológicas, queríamos que todo el mundo resolviera sus conflictos, ¿no? Claro, Sí, 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 porque si lo resuelves, pues no, ya vimos 15 años después que no. Ujú. claro, claro. Pero fíjate que a mí me gustaría, nada más para aclarar un poquito el punto, ¿no? ¿Qué son los rieles, no? O sea, porque cuando tú tienes shock biológico, ¿sí? Se genera una huella, una memoria celular, ¿no? Una experiencia traumática, o sea, un DHS al final del día es una experiencia traumática que puede ser mini, dependiendo, ¿no? Como esto que te dijeron, Eugenia, tiene usted el ojo destrozado, ¿sí? Puede variar de intensidad, ¿no? Pero al final del día es como es inesperado, ¿no? Sí, Se constituye como un shock, ¿no? Y se queda, es una memoria celular, ¿no? Entonces, un riel es eso, ¿no? Porque es después, a lo largo de la vida, cualquier experiencia que se asemeje a la experiencia original va a reactivar esa memoria y por lo tanto la respuesta biológica asociada a ella, ¿no? Entonces, esos son los rieles, ¿no? Eso es a lo que se refiere en este artículo con los rieles, ¿no? Así es. Bueno. ¿Seguimos? sí, te Ah, quedaste. pero también se tuvo que en ese momento hospital cada vez que existe el rezo. Sí, bueno, la tricolonina alta, eso ya lo leí, ¿verdad? Ya. El siguiente Ok. párrafo. Una persona que ya tiene interiorizada las leyes biológicas puede hacer del DHS diagnóstico, pero será más fácil que lo resuelva a tiempo. Si ya lo has internalizado antes de que recibas el DHS, o sea, ¿no? Antes de que recibas la experiencia inesperada. Sin embargo, las personas que al diagnóstico no tenían interiorizado este conocimiento y por mucho que luego contacten con este nuevo paradigma, ya no pueden hacerlo fácilmente. En ellos, los programas secundarios que se han activado continúan sin resolución o, como poco, les costará mucho más tiempo resolverlos o se activarán o reactivarán por nuevas informaciones o debutarán físicamente tarde porque sus conflictos se pudieron minimizar, pero al resolverse tendrán una nueva clínica, o sea, nuevos síntomas, ¿no? Y para nada es una cuestión de inteligencia del enfermo ni de pericia del terapeuta, sino de que el DHS que se dio fue por las creencias, pero ya Que ya. aunque las cambies, el rey va a seguir funcionando sí o sí, ¿no? Entonces, dice, un rey muy frecuente es la clínica que se tuvo y le hizo ir al médico. La clínica, con esto quiere decir los síntomas, ¿no? Por poner un ejemplo, un bulto en la mama es el rey de un conflicto, ya sea de ataque, miedo a la muerte o de amenaza territorial, o solo tocárselo da ansiedad y te mete en simpaticotonía.
Pero no es que tú seas miedosa, sino porque está el rail, entras en fase activa de conflicto y eso implica ansiedad. Es biológico, es inconsciente y es una reacción inevitable de nuestro psique-cerebro. Es decir, desde ahora, aunque hayas estudiado después el diagnóstico, si te toca, solo ves, te pasará siempre lo mismo. No es cuestión de ser listo, es cuestión de biología. En estas personas con este rail, por mucho que ahora estudien o se quieran autoconvencer, el rail sigue actuando y produciendo ansiedad. Y como ya sabemos, solo se supera el efecto de los rieles impidiendo estos rieles. Luego esta persona, si el riel es el tumor, ¿qué hay que impedir o quitar? El tumor, ¿no? Esto es importante, este ejemplo que está dando, porque nos ha sucedido con las mujeres que vienen a nosotros con diagnóstico de cáncer de mama, ¿no? Que aunque les quede muy claro, ¿no? Ajá. O sea, de dónde viene y cómo fue, y entonces le rascamos y sí, a lo mejor podemos dar con el evento y lo que tú quieras, pero si ya tienes un síntoma clínico en tu seno, ¿sí? Drástico, dramático, ¿no? Porque además, sobre todo estos casos nos han llegado varios que ya llegan después de haber hecho ABCD, ¿no? FYZ. Todo el No. abecedario, sí. Entonces ya llegan a nosotros como último recurso, ¿no? Entonces, no. O sea, algo que Una tiene que quedar claro mama, es que las leyes biológicas no son el último recurso, ¿sí? No. no, con una Pero mama totalmente destrozada, ¿no? en una mama totalmente destrozada, exacto, donde ya aún conociendo las 5 leyes biológicas, esa mama la hay que quitar. Exactamente. Porque tienen ahora muchas personas han generado que conocer las 5 leyes biológicas significa que van a salvar las mamas, ¿no? Y no, en algunos casos, no. En algunos casos es recomendable quitar la mama, ¿no? Porque ya llegan en un estado tan avanzado que tan solo ver cómo supura la mama, cómo está totalmente deformada, como un pezón está totalmente retraído, o sea, cada vez que lo observan es un shock nuevo. Pues es Claro. un raíz, un riel. Entender, ¿no? Entender que es absolutamente biológico. ¿Qué significa eso? Que no es que yo lo haga consciente, no es que yo tenga esa capacidad de, no, sí, estoy viendo mi mama hecha pedazos, pero eso no me afecta. Sí, no, o sea, aunque tú entiendas el proceso, ¿no? De todas maneras, ¿sabes? La simple vista, ¿no? De la mama ya deformada es un shock, ¿no? Entonces, por eso lo recomendable es quitarla o quitar el bultito para que no lo toques, lo que sea que tengas, ¿no? Porque, pues, o sea, es preferible eso, porque ya nos ha sucedido, ¿no? Con algunas mujeres que llegan en este estado y que en realidad, claro, o sea, porque aquí hay una parte donde entran los mecanismos de defensa inconscientes de la psique, ¿no? Donde entra la racionalización, no, pero sí, yo ya sé, ya estudié, ya entiendo, sí, pero, o sea, por eso la palabra que este hombre utiliza, internalizar o sea, internalizar toma un tiempo. Años además, o sea, no semanas, no meses, años, ¿sí? Entonces, o sea, básicamente es eso, o sea, si el síntoma per se te molesta, te perturba, te causa ansiedad, hay que hacer lo posible por eliminar ese síntoma, ¿no? O esa condición clínica. Así es. ¿Seguimos? ¿Leo? Sí. Dice, ¿se podría escribir un libro completo con los cientos de posibilidades de programas y conflictos? Casi tantas posibilidades como programas tenemos en nuestra biología.
Aquí antes me recuerda que tenemos 3.500 millones en nuestro proceso de evolución y en cada instante fue una posibilidad de, de cambio o de programa biológico. Entonces, imagínense. No solo el de miedo a la muerte, también de ataque, de autodevaluación y sobre todo las múltiples programas corticales de susto, amenaza, miedo frontal, miedo en la nuca, oposición, contrariedad, pérdida de territorio, estar atrapado, etc. Y finalmente los de tirar la toalla o sentirse solo en el mundo. Pero siempre el problema vino de lo mismo, de la creencia. Cuando se dio el DHS, que también es el conflicto biológico, de que el tumor o los síntomas son malignos, aunque también otras que habrá que superar, como la que los médicos lo saben todo porque son científicos, etcétera. No. Dice, lo que quiero explicar es que si se tienen unas creencias porque no habías interiorizado la medicina de las 5 leyes biológicas antes de que te diagnosticasen de algo creído maligno, se produce un DHS o un conflicto biológico. Y ahora, por mucho que oigas a gente que se ha curado, o por mucho que estudies las 5 leyes biológicas, después ya no se pueden desactivar tus rieles de estos conflictos, que como clínica psíquica tendrán miedo o frustración o ansiedad o rabia o impotencia o parálisis o lo que sea. Y que estos rieles son precisamente lo que dicen las pruebas o lo que pronostica el médico. Pero sobre todo, no se pueden evitar si son los mismos síntomas que tienes, que habrá que pasarlos y que a veces se quedan. Por ejemplo, el crecimiento encapsulado que ya no crece, o sea, el quiste que se quedó ahí, ¿no? Esto último, bueno, ya nos manda a una página, ¿no? Que está, que después se las podemos compartir, pero pues sí, ahí está. Creo que aquí lo que está bien importante, ¿no? De fondo, es esta necesidad de cambiar mis creencias o sea, todo el tiempo, ¿no? O cuestionarme, ¿no? Mis creencias ahorita, en este instante, ¿no? Ahorita que no tengo un síntoma físico. Yo tengo un síntoma físico en este momento, ¿no? Entonces, pero estarme cuestionando, ¿no? Esto que a lo que yo le doy tanto peso, ¿no? Pues estar siempre en procesos de crecimiento, de evolución, de cuestionamiento, procesos terapéuticos, lo hemos dicho muchísimo aquí, ¿no? No necesitas estar enfermo para ir a una terapia, ¿no? Y cuestionarte y caminar hacia otro lugar, ¿no? Más sano, con más posibilidades de encontrar rápidamente respuestas. Y también estoy pensando, ¿no? En los casos que me han llegado en los últimos tiempos o que nos han llegado, que además llegan como queriendo, como es las últimas opciones, ¿no? Y llegan como queriendo ya la respuesta Claro. fácil y que no implique algo más, que no implique tiempo, dinero y esfuerzo, ¿no? O sea, es como, vengo por la cura mágica, no te voy a pagar, no te voy a dedicar tiempo y no voy a hacer nada. ¿Qué? Pero estoy muy preocupada por esto que pasa.
Es como, o sea, ¿en qué mundo vivimos o cómo estamos, ¿no? Que no entendemos nada en realidad, ¿no? De verdad seguimos creyendo que nuestro cuerpo solito, de la nada, se enferma y tiene ahí un síntoma físico ahí suelto, Que se descompone. que Es se como descompone. pensar que se descompuso, ¿no? Que ahora te produce glucosa a lo loco. Sí. Sí, lo más divertido es que muchas de estas personas son muy apegadas al sistema religioso, ¿no? Muy apegadas a Dios, ¿no? Y entonces yo siempre me he preguntado, bueno, pero si tú crees en Dios, o sea, tú crees en realidad que Dios hizo un cuerpo defectuoso, ¿no? Ujú, ¿Por qué objetivo? ¿No? ujú. Y si Dios hizo un cuerpo defectuoso, ¿y por qué crees en alguien que hizo una cosa tan mal hecha, cabrón? Tan mala. Pues sí, que se descompone así de la nada, de repente ya está todo tieso, ¿no? Todo. Que necesita medicamentos, además, o sea, sus También que estaba. unas sintéticas para componerse, ¿no? No. Ahorita que estaba escuchando, me acordé, yo tengo, por ejemplo, una bolita aquí. Bueno, creo que Ujú. ya ha disminuido bastante porque ya tiene como, o es de este lado. Ah, es de este lado, acá está, ¿no? Yo creo que ya tiene como, pues sí, 20 años. Ahorita, esto, y me acuerdo que fue porque alguna vez estaba en una universidad dando clases y tuve problema eh, con la coordinadora de carrera, ¿no? Y entonces me peleé con ella, o sea, así, ¿no? Pero ya lo veía yo venir, entonces después cuando me puse a investigar, yo dije, ah, sí, porque es un ataque frontal, ¿no? Y le digo, sí, sí, güey, seguro, ¿no? Entonces, ¿no? Y en algún momento me preocupó porque estaba más grande, ¿no? Pero ya que lo entendí, o sea, claro, hace pues, 20 años, ¿no? O un poquito menos a lo mejor, 16, ¿no? Estaba yo empezando mi asunto de las leyes biológicas, entonces yo dije, ah, pues sí, mira, pero pues a ver, ¿no? Entonces, claro, me preocupó porque yo dije, porque no se siente chido, ¿no? Pero no se veía, solamente yo la sentía al tacto, ¿no? La siento al tacto, ¿no? Entonces yo dije, pues bueno, voy a ver, ¿no? Porque pues, si ya entendí de qué se trata, no me gusta que esté ahí, pero pues ya veré si hay que quitarla o no hay que quitarla, ¿no? Pero ya con todo este conocimiento y este trabajo, fíjate que a mí me da más miedo la intervención médica. Sí. Entonces, ¿no? Entonces, ir al médico y pensar que me digan lo que me digan, ¿no? Pero, o sea, atravesar una cirugía para quitarla, o sea, han pasado 16 años y ahí sigue, ¿no? Por, podría decir que por la hueva de no visitar al médico, pero en realidad es el miedo. O sea, el miedo de tener que pasar, ¿sí? Por todo el sistema para que me quiten una bolita que no. Entonces dije, güey, pues, ¿no? Y bueno, pasaron los años y ya después se me olvidó, ¿no? Y efectivamente sigue estando allí, ¿no? Pero ya es mucho más pequeña, ¿no? Y Ujú. no me molesta y no me acuerdo de ella porque no se nota, ¿no? Y pues ahí está. ¿Sí me explicó? Mm. Claro, si se notara, a lo mejor sí me interesaría que la quitaran, ¿sí? Porque se ve Claro. feo, ¿no? Y pues yo me quiero ver bonita, o sea, ahí sí, ¿no? Pero no se nota. Entonces, mira, sí. Pero yo creo que es parte de de lo que estamos hablando, ¿no? Esto, ¿cómo lidias tú también con tus síntomas clínicos, ¿no? Ujú. Y al final, si tú tienes un síntoma y, vamos, no es que no busques ayuda, pero si sales corriendo al médico, es como tener claridad de por qué lo estás haciendo, ¿no? Y no solo claridad, o sea, ir preparado para ir al doctor. Ajá. O sea, ir ya con la guardia lista, ¿no? Ujú. Por lo que te va a decir.
no importa si ya conoces de pe a pa las 5 leyes biológicas y tienes este conocimiento, no importa, ¿no? Esta de me tengo que preparar para ir al doctor ya empieza a ser como una parte de nuestra terapia que preparamos a los pacientes que tienen que ir por alguna razón al especialista de cómo van a presentarse, qué es lo que van a preguntar, ¿no? Ujú, Cómo van a debatir lo que diga el doctor, ujú. porque no somos dioses los doctores. Sí, fíjate que me recuerdo a alguien eh, que sabe bien de leyes biológicas y que tuvo que ir al doctor y el doctor pues eh, hizo todo este protocolo que ellos ya tienen, ¿no? Casi, casi de cajón, ¿no? Estás muy mal, te tengo que intervenir ya mañana, casi te mueres, y entonces es cirugía masiva y bla, 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 ¿no? Así todo un choro, ¿no? Y ella, ella iba con la confianza de que este era un buen doctor, ¿no? Que era más medido y tal, y pues le resultó que no, que salió contando su sarta de cosas. Y ella simplemente escuchó y al final de la consulta le dijo, em, doctor, le quiero decir que esto que usted acaba de hacer, ¿no? Es violencia, no se está dando cuenta del nivel al que sus palabras pueden llegar y lo que puede generar en una persona el que usted hable así y decrete y mencione, bueno, así lo puso como chancla y se salió, ¿no? Órale, o sea, padrísimo, ¿no? Eso es lo que tenemos que ir aprendiendo todos para que en un futuro, ¿no? Ya los médicos entiendan que no pueden hablar así nada más, ¿no? Que hay que medir las palabras, que hay que ver las cosas de otra manera, ¿no? Pero que nosotros mismos nos tenemos que hacer cargo de nosotros mismos, ¿no? Y entender cómo funciona nuestro cuerpo, entender que está pegado todo junto con pegado, ¿no? Mente, cuerpo, emociones, psique, todo está pegado y funciona al mismo tiempo y no lo puedo desligar, ¿no? Y que todo tiene una razón de ser muy clara, que no es a lo loco, no es tonto, ¿no? Y hace poco estaba retomando un libro que se llama La enfermedad como camino, Ujú. un libro muy bueno de unos alemanes, y ellos usan una metáfora que me gustó mucho cuando lo leí la primera vez y ahora dije, ay, no me acordaba, ¿no? De cómo tu auto, ¿no? Cuando se le prenden los foquitos, ¿no? De pronto se le prende el foquito de, ya no tienes gasolina, ¿no? Está ahí en rojito. ¿Qué haces? ¿No? Apagas el foco, ¿no? No, ¿no? Entiendes que el foco dice que no tienes gasolina y que tienes que dirigirte a la gasolinera ipso Ujú. facto, ¿no? O sea, ya, ahorita, y ya cargar gasolina. Pero ¿qué hacemos los seres humanos cuando se nos prende el foquito? Ah, lo apagamos, ¿no? Con un medicamento, con inclusive la misma ida al médico es tratar de apagar ese foquito, ¿no? Sin ver qué es el fondo, qué es eso que te llevó a que el foquito se prendiera. Claro, ¿no? O apagan el foquito con, es que no tengo tiempo de ir al médico, ¿no? Tengo que trabajar, ¿no? Tengo que atender a mi mamá, tengo que llevar a mis hijos.
Los apagas el foquito también, ¿no? Ajá, exacto. Exacto, exacto. Bueno, sigamos. Sigue, Eugenia. Bueno, dice, En la conclusión, ¿no? es decir, que aunque la medicina, la nueva medicina o las 5 leyes biológicas se introdujera en el sistema de salud, también pasaríamos un tiempo teniendo que hacer estos tratamientos hasta que la gente, poco a poco, fuera cambiando de paradigma. Eso nosotros lo hemos hablado siempre. O sea, si Ujú. requieres la cirugía, requieres la cirugía. Si requieres tomarte el tratamiento médico con antibiótico y lo que es analgésico, antiinflamatorio, lo que necesitas, pues te lo tomas, ¿no? Dice, la conclusión es que esto ocurre por creencias y no dejará de ocurrir si no las cambiamos. Y sabiendo 5 leyes biológicas, ya sé por eso mismo cuando no puedo ayudar a un paciente y mi deber es decírselo. Seguirá ocurriendo si se sigue en el antiguo paradigma de ya iré al médico si me pasa, o el de si me pasase ya iré al terapeuta de las 5 leyes biológicas, porque yo no la puedo aprender. Por tanto, creo que decirle a la gente que esto no es así es lo ético. Solo asesorar y que se crean que solo con eso se pueden curar, mantiene a todo el mundo en el antiguo paradigma. Mantiene a todo, y en muchos no funciona. Lo que funcionará es la prevención de los DHS o conflictos biológicos si la gente cambia de paradigma, ¿no? Así que esperaré a que los nuevos hombres y mujeres jóvenes vayan conociendo a tiempo la nueva medicina o las 5 leyes biológicas antes de que lleguen a estar ya hipnotizados por las creencias del antiguo paradigma y que solo consulten para asesorarse de lo necesario para curarse ellos, pero sin creerse que otro les puede curar sin más. Ya nos hemos demostrado que no sirve ir de salvadores. Además, indica que no habíamos salido del arquetipo del mártir que va a curar, salvar a los demás porque estos no pueden salvar. Ese paternalismo no ayuda a que la gente gane en soberanía. Por eso hay que seguir difundiendo las 5 leyes biológicas hasta que todos las conozcan, ¿no? Y yo le aplaudo. Así es, sí, 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 de verdad que está buenísimo, porque es cierto, o sea, tiene tantas minucias, ¿no? Las leyes biológicas, que hasta los mismos asesores en leyes biológicas se quedan en el antiguo paradigma, Claro. ¿no? No están cambiándose de lugar al nuevo paradigma Al en su, nuevo. ¿no? Que es precisamente hacer que la persona se vuelva soberana, ¿no? De su proceso, y que, si no mal recuerdo, en el curso que tomamos con Marco Pfister, era de las primeras cosas que nos enseñó, ¿no? Antes de entrar a las leyes biológicas como tal, nos habló de toda esta idea de que, de la importancia de permitir que el cliente se haga cargo de sí mismo, ¿no? Y que yo solo sea un guía, ¿no? Alguien que le puede decir, ah, mira, mírale por aquí o mírale por allá, o parece ser que tu cuerpo te está diciendo esto o aquello, ¿no? Pero el responsable de hacer el camino eres tú, ¿no? Sí. Si una persona quiere un buen resultado, no dependerá del terapeuta. Depende del 100% de la persona. Claro. Sí. Y por eso hay personas que a lo mejor van y toman un curso o vienen quizá a un par de sesiones de asesoría y después
ya no regresan, ¿no? Pero algunos están bien, ¿sí? ¿Por qué? Porque algo hicieron, ¿sí? Algo entendieron, que asumieron la responsabilidad. ¿Sí me explicó? Sí, y de hecho nos ha pasado, o sea, a mí me sorprendió ahora en la presentación del libro de Luis Felipe, ¿no? Dos o tres personas que nos encontramos ahí, Sí. que nos saludaron así como con un gusto enorme, ¿no? Y hola, que no sé qué. Y luego nosotras ni nos acordábamos bien, ¿no? Así de, ¿quién era? ¿Quién era? Y sin embargo, están súper bien, Sí. están muy bien, o sea, entendieron, captaron perfectamente bien. Entonces nos vienen y nos agradecen a nosotros, pero en realidad es, pues agradécete a ti, ¿no? Que sí, tomaste tu vida en tus manos, ¿no? O la estás tomando, pero pues esto no acaba, siempre seguimos avanzando. Claro. Y que esa es la parte de por qué estamos haciendo también estos videos, ¿no? O sea, y todo lo que estamos haciendo para dar a conocer este conocimiento, para dar a conocer nuestra experiencia, porque aunque hoy nos vean 4 personas, ¿no? En vivo, pero el video está ahí y nunca sabemos el día de mañana a quién le va a aparecer, ¿sí? Porque también es como la intervención mágica del universo, que también va guiando a las personas, incluso en el internet, vas o eres guiada o guiado a ver, a descubrir el vínculo que tiene la información que tú necesitas escuchar en ese momento, ¿no? Entonces, esto se queda aquí, ¿sí? Para el futuro, para quienes descubran este canal, este video, ¿no? Y que haya de lo que hemos dicho hoy que les va a servir, ¿sí? Y que a lo mejor nosotros nunca nos vamos a enterar, ¿sí? De eso, ¿sí? Pero Sí, de hecho, es chistoso porque hace un par de días, alguien me pidió, los videitos que tenemos de las leyes biológicas, ¿no? Los 3 videos que hicimos, que están muy buenos, la verdad, ¿no? Y alguien me los pidió y entonces dije, bueno, los voy a publicar para todo el mundo. Y una mujer nos pone ahí, ¿no? La gente padece por falta de conocimiento. Gracias, gracias, gracias por esta bella y digerible explicación de las 5 leyes biológicas, hermosas seres de luz, ¿no? Yes. Está padrísimo, o sea, es eso, Claro. y no es, digo, qué padre ser canal y qué padre recibir el agradecimiento, pero es que nuestra misión es ponerlo ahí para que, para que cada vez más personas en el mundo lo sepan y nos podamos acercar a una humanidad, a un cuerpo humano en grandote, ¿no? Sano, ¿no? Porque nuestro Claro. planeta realmente es la suma de todos nosotros, así es que eh, el planeta está enfermo porque nosotros estamos enfermos. Claro. Claro. Sí, yo me acuerdo de un profesor que en la formación en psicoanálisis decía que él creía que el mejor sistema de gobierno era el anarquismo, ¿no? Porque si cada quien asumiera la responsabilidad de su propia vida, Qué difícil, qué difícil. ¿no? Tal. Entonces, bajo el principio de no hacerle daño a los demás, ¿no? Pero tú haces lo que tú quieres, ¿sí? Respetando a los demás, ¿sí? Eso sería maravilloso, ¿no? Porque no necesitamos darle nuestro poder a otros a través del voto, ¿no? Para para poder tener bienestar en nuestra vida, ¿no? Entonces, Ahorita que te estoy escuchando, Diana, me acordé, hay unas leyes que se llaman, son 2 y se llaman las leyes de Maybury. ujú, Y dice que si tú empiezas con estas 2 leyes de Maybury a trabajar con ellas,
tu vida espiritual va a cambiar. Ujú. Y la primera dice que siempre cumplas lo que prometes. Claro. Y la segunda dice que nunca invadas el espacio de los otros. Wow. Y Ujú. solo son esas dos, así, las leyes de Maybury. Y así como, Ujú. ¡ah! Y con eso empiezas tu trabajo espiritual. No, bueno. Y Ujú. parecen muy simples, ¿no? Claro. Y serían leyes, serían la ley. Sí. No necesitamos más leyes. No, No necesitamos, si todo ser humano, como dice Diana, ¿no? Si todo ser humano cumpliera esas leyes a cabalidad, no necesitamos policías, no necesitamos sistema judicial, sistema nada, político, no nada. es necesario, porque cada uno se hace responsable de lo suyo propio. Y si le sumamos la idea de que tú eres yo y yo soy tú, No, bueno. Ujú. No, no habría corrupción. pues No, no, no. porque yo no te voy a hacer daño a ti, porque tú eres yo. Sí, exacto. Sí. Y porque al final del día todo esto y es precisamente lo que nosotros queremos integrar, ¿no? Viene de esta desconexión que tenemos con nuestra esencia divina, ¿no? Pues, Mm. Entonces, porque le damos nuestro poder a otro, ¿no? Y Sí, no entendemos cómo funciona nuestro cuerpo, ¿no? también. pero ahí está. Nos han ocultado la información, pero la información Exacto. está disponible para el que tiene deseos de buscar. Pues así fue como nosotros llegamos, ¿no? Claro. O sea, Sí. ¿no? Porque nos los lanzaron un anzuelo, alguien dijo, ay, es que hay un doctor que dice tales. ¿Dónde, Carlos? No, ¿Qué? No. ¿no? Y voy a buscar, ¿no? Y encuentro, ¿no? Y estoy aquí por eso, ¿no? Pero hay otros que les dijeron, ah, es que hay un doctor que dice tal y cual. Ah, qué interesante. Ah, sí, qué chido. Oye, entonces, ¿qué? ¿Cuándo nos vemos para ir al bar, no? O sea, ¿Tú crees que llueva? Sí, no, 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 ¿Tú crees no, que llueva? no. no lo toman, lo hacen a un lado. O dicen, "¡Ah! No, es un doctor malévolo. Es lo peor. ¿De dónde sacó eso? Claro. Sí. Dices, bueno, Pues bueno, entonces también por eso, y la parte también difícil, e incluso difícil también, vamos, para uno como ser divino, como familiar, ¿no? O sea, como madre, como padre, como hija, ¿sí? Esto, como profesional del área de la salud, ¿no? Con esta fantasía de que vamos a ayudar a otros, es la parte difícil de darte cuenta que hay personas que tienes que permitir que vivan las consecuencias de sus decisiones, ¿no? así es. Así es, ese No te es. puedes desgastar porque no los puedes rescatar si ellos no están dispuestos, ¿no? A que Exacto. tú les des la mano, a tomarte la mano, porque tú les ofreces la mano y te voltean a ver así como, no, 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 pero acá, ¿no? Ya, no more, ¿no? O sea, entonces, Sí, digo, la ofrecemos y la seguiremos ofreciendo, pero si no te la toman, pues no te la toman y ya, adiós a otra ya, cosa. bye, ¿No? next, ¿no? Entonces, Te vas al lugar en donde sí te la toman. Ya. así Pero es. si la persona decide que no le importa, que no lo cree posible, que seguramente ese doctor que dijo todo eso es un charlatán, ¿no? Se catalogó mucho tiempo al doctor Hammer. También está bien. Sí, es su proceso. Y es doloroso y es triste y hasta a nosotros nos hace así como, "Oh", ¿no? Es un gancho al hígado. Pero tenemos que aceptar que así está bien. Así está bien, ¿no? Ujú. Entonces, y esa es la parte de, ok, está bien, entonces yo vamos, ya no te presiono, ¿no? Y que yo creo que, vamos, también por otros motivos, pero eso también ha sido parte
del proceso de confrontación y crecimiento en los tres últimos años, ¿no? Desde el 2020 a la fecha. Ujú. Así es. Okay. Sí, sí. Ha sido difícil porque yo creo que, bueno, yo ya lo tengo así como muy claro y seguramente ustedes también en el de ya no seguir porque antes decía, bueno, no importa si la persona que viene a mí solo quiere su receta, pues yo se la doy, ¿no? Está bien. Pero la realidad es que ahora pienso que yo no quiero seguir siendo cómplice de ese sistema. Ya no quiero. Ujú. Entonces, pues ya los pacientes que llegan a mí es porque ya quieren otra cosa. Si no, ya es así como, no, no tengo tiempo. Exacto. Y no es altanería ni es payasada. No, es que yo ya no quiero seguir siendo cómplice del sistema. Claro, claro, claro. Bueno, pero pues vamos caminando uno a Ahí uno. vamos, ahí vamos. Y la verdad es que, bueno, estamos muy agradecidas de que hay varios seres por ahí que están bien pendientes de nosotros y que siempre nos siguen y que nos hace sentir muy felices, ¿no? Una de ellas es Marilí Sánchez, que siempre anda por aquí en las transmisiones. Ah, sí. Muchas gracias, Marilí. Sí, compartan los videos, por favor. Ahí están, pues ya saben, aquí estamos en Restaurando al Ser, así es que tenemos dentro de Restaurando al Ser hay una carpeta de leyes biológicas, de 5 leyes biológicas, donde están estos 3 videos que están de verdad espectaculares en el sentido de que los hicimos con mucho amor, pero muy sencillos, ¿no? Muy Ujú, Entonces, compártanlos con quien más. Pues mira, es como esta de la Biblia, ¿no? De dónde caen las semillas. Pues algunas caen en la piedra, pero otras caen en buena tierra, ¿no? ujú, ujú. Y pues entonces lancemos las semillas así al por mayor para que Claro. poco a poco vayan cayendo en los lugares justos donde tienen que florecer, ¿no? Ujú. Sí. Entonces, tu responsabilidad o nuestra responsabilidad es lanzar semillas, ¿no? Donde Ujú. caigan, eso ya Así, no nos toca, ¿no? así es. Bueno, ¿ya se nos terminó el tiempo? Ya, Ya, ya se acabó. ya. Por Bueno, hoy. pues muchas gracias a todos los que estuvieron presentes. Gracias, Blanquis, que también siempre anda por aquí. Y bueno, la verdad es que nos marca la transmisión que hay 5 usuarios, de repente 8, de repente 10, de repente 4. Yo no confío nada en las estadísticas que pone este canal, pero en fin, para todos los que hayan visto en vivo, saludos, abrazos, y para los que nos verán más adelante, también, pues bendiciones y nos vemos en 15 días Así. por el mismo canal. Muchas gracias. Bye. Bye, bye. Bye.